¿Cómo están? Buenos días a todos. Buenos días las personas que nos siguen por Instagram. Buenos días las personas que se conectan a través de las redes de Facebook. Estamos nuevamente el equipo completo. La semana pasada el hermano Win con padre Oney estaban en retiro con los muchachos que están formándose en las distintas casas de nuestra congregación. Buenos días, padre Oney. El hermano Will ahora está detrás de la pantallita viendo los comentarios, las preguntas, tal como lo anunciamos toda la semana. Hoy día vamos a tocar un tema que tiene muchas aristas. Esto puede ser que, si ustedes son curiosos, se abra, ¿no es cierto? Vamos a ir desarrollando el tema a la medida de las preguntas y en la medida también de lo que podamos nosotros responder. No somos expertos en nada, sino que de alguna manera lo que hemos podido recibir en la formación personal, lo vamos a compartir. El tema de hoy día es el misterio del mal, el misterio del mal. ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? Una de las grandes preguntas que uno se hace durante toda la vida, especialmente cuando empieza a descubrir la vida, ¿no es cierto?, por ahí por la adolescencia, y uno empieza a descubrir la injusticia, los defectos de otros, los propios defectos, etcétera. Uno empieza con las clases de historia, con la televisión, con películas, y uno empieza a preguntar, bueno, ¿por qué hubo guerra? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué no todo el mundo vive igual? Etcétera. Y tanta pregunta, y están siempre encerrados en este misterio del mal. Una de las preguntas típicas de niño, ¿no? Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal en el mundo? Una de las grandes preguntas con las que los niños nos dejan muchas veces sorprendidos. Así es que, sin más preámbulo, hagamos un Ave María, nos encomendamos a la Virgen, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre Ney, un saludito. Tengan muy buenos días todos, sean bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este encuentro que realizamos los días sábados para conversar sobre tantas cosas que se encuentran en nuestra fe, sobre tantas cosas que nosotros preguntamos y que es válido. Así que sean todos bienvenidos y bueno, aquí trataremos de responder desde lo que sabemos, también de lo que nos va inspirando el Espíritu Santo. Nos están saludando María Soledad Fajardo Farías, Juan Gran, Héctor Gómez, Viviana Pizarro, Pola Pesante, dice buenos días padres, atentos al conversatorio desde Pichilemu, Jaime y Pola. Paulina Morales dice muy buenos días hermanos, que seguimos desde la parroquia San Lázaro. A Katy Rojas también que nos saluda, a Emma Pino, al coro Jesús de la Misericordia, y a esta hora de la mañana nuestro hermano Juan Gran nos tiene una pregunta. En el Génesis se nos habla del cuidado que puso Dios en la creación del mundo y del hombre, y que cada vez que creaba algo veía que era bueno. El hombre fue creado bueno, lo hizo a su imagen y semejanza, y lo hizo libre, capaz de pensar y de amar, de decidir y de escoger, capaz de hacer el auténtico bien moral a la semejanza de Dios, que es bueno. Pero el hombre hizo mal uso de su libertad, no atendiendo a la voluntad de Dios, dando origen al mal moral, causando de constantes guerras, terrorismo, hambre, pobreza, abandono social, enfermedades, etc. Pero en este proceso también sufren los inocentes. ¿Será que Dios nos pone a prueba, nos da la tarea de hacer el bien hasta que lleguemos ante su presencia? Como siempre, saludando a Juan Gran de nuestra parroquia de San Lázaro, siempre con unas preguntas profundas y buenas. Felicitaciones. Saludar a todas las personas, Polita que está en Pichilemu, nuestros hermanos cursillistas de Pichilemu que recordamos siempre con tanto cariño. Yo creo que antes de responderle a Juan Gran, tenemos que fijar algunos conceptos. Cuando uno habla de el mal, habla de un concepto más bien abstracto, no de una cosa concreta que se mide, que se pesa,
que se puede guardar, sino que habla de un concepto más bien abstracto. Por eso cuesta un poco definirlo. Y si uno le pregunta a 10 personas qué es el mal para ti, uno va a decir, para mí el mal es esto, el mal es esto otro, casi siempre en referencia a la propia experiencia, lo que uno haya vivido y que generalmente le ha provocado dolor. Entonces, definir el mal. El mal es, quien estudia filosofía, Will. Sí. La ausencia del bien. La ausencia del bien. Esa es la definición de Aristóteles, en el fondo, ¿no? La mejor definición, la más breve. El mal es la ausencia de bien. Esto vale la pena recordarlo para poder entender el misterio del mal. La ausencia del bien. Y el sumo bien es, según San Agustín, Dios. Dios mismo. El sumo bien, la plenitud del bien, de la bondad, del amor, es Dios. Entonces, el mal, ¿qué será? La ausencia de Dios. Esa, lo primero que tenemos que tener presente. Cuando uno habla del mal, decimos es la ausencia del bien. El dato de la fe nos dice que quien concentra en sí mismo todo el bien que pueda existir es Dios mismo, que se ha revelado como Padre según Jesucristo. Entonces, si Dios es el sumo bien, lo que no es Dios es el mal. Lo que no tiene la luz de Dios es el mal. Con ese concepto le respondemos a Juan Gran. Cuando habla del pecado original, tenemos que recorrer la Biblia en su justo sentido. El libro del Génesis es un relato, no es un acontecimiento histórico, cuidado con eso. Es un relato religioso que tiene una gran verdad, la ruptura entre el hombre y Dios, en ese orden, no entre Dios y los hombres, sino entre el hombre y Dios, la ruptura del Dios que creó todo bueno. Cuando dice creó al hombre y vio que era muy bueno, porque era su imagen y semejanza, hay un momento de ruptura que es el acto de libertad. A eso se refiere el libro del Génesis. Primer acto de libertad, porque nadie puede amar de manera obligada, sino que el amor siempre es un acto libre. Entonces el hombre, cuando tuvo la oportunidad de decidir, y esa es la idea del árbol, de la ciencia del bien y del mal, cuando tiene la posibilidad de decir, soy criatura semejanza de Dios, soy creado a imagen y semejanza, soy creado por amor, en esa decisión hay una ruptura. No te creo, le dijo el hombre. En las palabras que hay en el fondo, en esta, la serpiente que habla, dice, ¿es verdad que Dios les dijo esto? ¿Es verdad que Dios les dijo esto otro? No, no es verdad que Dios haya hecho esto otro. Ellos no le creen a su sumo bien. Por eso, en el error, en ese acto de libertad, hay un acto de rebeldía que nosotros llamamos el pecado original. Entonces, cuando dice, ¿cómo entra el mal en el mundo? En la ausencia de Dios, cuando negamos a Dios, cuando nos vamos contra el plan de Dios, cuando de alguna manera traicionamos la voluntad de Dios. Entonces yo no hablaría de pruebas, mi querido Juan Gran, no hablaría de pruebas que Dios nos manda en las guerras, en las injusticias, en el hambre, sino que son siempre actos humanos los que llevan a la ausencia de Dios. Siempre son actos de libertad del hombre que niega a Dios, que quiere hacer un proyecto paralelo, como es, ¿no es cierto?, muchas veces construir una civilización a partir de la negación de Dios. Ahí está la causa del mal. El mal moral tiene que ver con los actos de libertad. Hay un mal que es mucho más profundo del que hoy día estamos hablando, se llama mal ontológico. Ontológico, es decir, que afecta al ser de la persona y al ser de las cosas. No es solamente el mal moral, porque es el acto de libertad contrario al plan de Dios, sino el mal ontológico, el que existe por sí mismo y que es fruto de la negación del bien, la negación de Dios, la ausencia de bien. Una de las preguntas que hacía don Juan Gran es sobre el sufrimiento, digámosle así, de los inocentes, ¿no? Una pregunta que siempre nos hacemos también las personas. Y precisamente cuando uno lee el Antiguo Testamento, hay un libro muy interesante, muy bonito, el libro de Job. Y Job es un hombre justo, un hombre bueno, de acuerdo a lo que le ha pedido el Señor. Y dice la palabra que el demonio va y se encuentra con Dios y Dios le habla de Job. No he encontrado hombre más justo que Job. Sin embargo, quítale todo lo que él tiene, a ver si no te va a maldecir, es lo que le dice
el demonio a Jesús, a Dios. Y Dios le dice, bueno, ponlo a prueba. Y se pone a prueba, y entonces el diablo hace muchas cosas, y Job al final se ve en la miseria, pierde hijos, pierde tantas cosas, pero nunca maldice a Dios, sino que sigue firme con Dios. Eso también es un acto de libertad. Una libertad donde él hubiera podido decir, ¿sabe qué? Quítame la vida, no quiero seguir más viviendo esto. Sin embargo, él sigue siendo fiel a Dios. Por lo tanto, el mal, llamémoslo así, el mal que acecha el mundo también es una realidad que le corresponde vivir a los justos. Los santos inocentes, estos niños que no sabían nada, cuando van a matar a todos estos niños y ellos mueren así. ¿Pero por qué? Porque los seres humanos somos seres que estamos en una realidad ambiental. Nosotros tenemos carne, por eso ahora no podemos decir que el coronavirus solamente le da a la gente que no vive como nosotros queremos, también le da a la gente buena. Entonces nosotros estamos propensos a las diferentes enfermedades, estamos propensos a los terremotos, estamos propensos a lo que existe en el mundo, porque somos también una realidad del mundo. Entonces, dentro de esa realidad existe eso, pero lo que tenemos que mirar también, una de las causas del mal, llamémoslo así, es que también está en el mismo hombre. El mismo hombre permite que los demás seres humanos sufran. Cuando se han existido las guerras no es porque Dios las haya hecho, son los mismos hombres que han hecho las guerras, por la ambición, por tantas cosas. Entonces, quisiera terminar para decirle a don Juan Gran una parte del Evangelio cuando dice, ¿ustedes creen que los que estaban en tal lugar eran más buenos que los otros porque les cae una torre, se les derrumba una torre y los mata? No, lo que pasa es que tenían que estar preparados. Quiere decir que el justo, el malo, llamémoslo así, va a tener una vida, muere y ya, pero no por ser justos están libres del ambiente. Todos estamos propensos a lo que sucede en el ambiente. Eso es lo que yo le puedo decir más o menos desde lo que yo veo y entiendo. Le damos la bienvenida a las personas que se han unido a este momento. Tatiana Moyano, que dice buenos días, logré entrar, bienvenida Tatiana. Jacqueline Canales, Mario Campos, Carmen Barahona, Héctor Gómez, que tiene una pregunta y dice, hola a todos, mi consulta es, ¿por qué la Biblia no narra el nacimiento de Luzbel y hace referencias muy distintas a lo que fue el nacimiento de Jesús? El tema del demonio no está narrado directamente en la Biblia, pero sí aparece mencionado muchas veces en la Biblia. Esa es la primera parte, hablemos del demonio. Cuando la iglesia hace esta afirmación, bien, porque la hace siguiendo las propias enseñanzas de Jesús. Acuérdense que él habla, ¿no es cierto?, de estos endemoniados, de gente que tenía espíritus impuros, que muchas veces estaba confundido con enfermedades, otras no tanto. Aparece también el demonio dialogando con Jesús, ¿no es cierto?, en el Evangelio, especialmente en los sinópticos, los 40 días que pasa en el desierto. Entonces, la iglesia jamás ha negado la existencia de un espíritu que está plenamente negado de Dios. Acuérdense lo que yo les decía desde un principio, que es el mal, la negación de Dios, la negación del bien. Entonces hay espíritus que en algún momento en la creación, al ser creados para poder amar, tienen que hacer un acto de libertad. Sí quiero, sí te amo, no, no te amo. Ese es el acto de libertad. La Iglesia cree firmemente que en el momento de la creación los ángeles no están sujetos al tiempo, son creados para la eternidad. En su inteligencia perfecta, en sus actos de voluntad perfecta, una sola decisión los condenó o los salvó para siempre. Esa es la teoría del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, cuando Jesucristo habla de estos espíritus, porque le dice, ¿no es cierto?, ¿cuál es tu nombre? Somos legión. Dice, habla de muchos, pero hay uno que es el que manda. Tú hablas de Luzbel, Lucifer, que es una palabra latina que significa el que lleva la luz. El príncipe, el perfecto, el ángel más grande que Dios creó, tuvo la desgracia de decir, no te quiero, no te amo, no te reconozco como mi creador. Esa es la idea. Por eso condenado significa en la ausencia de Dios. Si Dios es luz, le toca la oscuridad. Si Dios es amor, le toca el no amor, el odio. Si Dios es la bondad, el que rechazó la bondad, le toca la maldad. Entonces,
Dios sí creó a todos los seres en su bondad, en su imagen y semejanza, en el acto de libertad. Hubo el más perfecto, fue la más perfecta de todas las respuestas, que lo condenó para toda la eternidad. Entonces, no se habla de un génesis del demonio, sino que se saca por conclusión, porque está mencionado de muchas maneras. Cuando el padre Oney habla del libro de Job, dice el Satán en hebreo, ¿no? El Satán, que significa el fiscal, el que está acusando, el que está diciéndole a Dios lo bueno y lo malo de las personas. Entonces, cuando se habla del demonio, uno va tomando todas esas palabras que se van acumulando en el acervo cristiano, en el vocabulario cristiano. Lo segundo, ¿por qué los evangelios relatan de manera distinta el nacimiento de Jesús? Porque tienen fuentes distintas, sin embargo, coinciden todos en los mismos elementos. Las fuentes que son de Mateo, de Marcos y de Lucas se llaman las fuentes que son de los sinópticos, es decir, ellos se tomaron de las tradiciones de algunas comunidades cristianas y fueron unificando los relatos. Y Juan, ¿no es cierto?, no habla directamente del nacimiento de Jesús, sino que teólogo dice el verbo de Dios se hizo carne y explica en teología lo que ellos hablan desde la historia. Entonces son relatos distintos, coincidentes, que la Iglesia los ha reconocido como inspirados por Dios. Padre Oney, ya que se nos arrancó el hermano Will, no sé para dónde fue porque tenemos dos enfermos en la casa, yo te quiero hacer una pregunta a ti para que tú se la respondas a la gente. Háblanos un poco de cuando se habla del mal, ¿no es cierto? Muchas veces la gente confunde con castigos divinos. ¿Castiga a Dios? ¿Es socio del demonio en esto? Bueno, cuando uno se pone a leer el Antiguo Testamento, recordemos que es también una interpretación que hacían los sacerdotes o los escritores sagrados de estas partes, y ellos, cuando veían el mal en una persona o el sufrimiento, lo interpretaban como un castigo de Dios. En realidad lo que Dios hace es poner a prueba, que eso es algo distinto. Recuerde que la prueba es dejada libremente por el Señor, en cambio la tentación la pone el demonio. Sin embargo, Dios, como ha creado los seres humanos libres, entonces ellos deciden hacerlo o no, caer o no caer en la tentación. Sin embargo, Dios también ayuda para que el hombre no caiga en eso a través de la gracia, ¿no? Sin embargo, yo creo que el que se castiga a sí mismo viene siendo el mismo hombre, porque camina caminos que no debe pasar y al final se vienen tantas cosas. Es como una advertencia, el Señor va advirtiendo, no haga esto, camine por este camino, pero cuando el hombre cae en eso, Dios es justo y Él tiene una justicia para todo. Yo una vez leía un libro donde decía, cuando el hombre se encuentre con Dios, entonces va a ver el amor de Dios, lo que era Dios, lo que le está ofreciendo. Sin embargo, al decir no, como decía usted de Lucifer, al decir no al plan de Dios, él se da cuenta que él se condena a sí mismo. No es Dios el que condena, uno se condena a sí mismo a través de todo el mal que ha hecho, a través de todas las cosas que ha hecho, y como él ha dispuesto eso, entonces uno a sí mismo se está castigando. No es el que se hace ese camino para el castigo, pero Dios no castiga, ni es un Dios, llamémoslo así, masoquista. Ah, usted pecó, ahí le envío esto para que, ¿no? Él siempre está ofreciendo el perdón y está ofreciendo un camino para nosotros. Entonces, partiendo desde ahí, digo de que Dios no es un Dios que se complace en el castigo, sin embargo, es una interpretación que hacen los antiguos escritores de la Biblia, pues inspirados bajo la palabra de Dios. Jacqueline Canales tiene una acotación, dice: el Señor nos regala libertad y nosotros somos los que elegimos los caminos, ya sea para bien o para mal. Saludamos a Olga Allende, que se une también a este momento. Tatiana Moyano dice: estamos viviendo tiempo de mucha maldad en la tierra. La pregunta es, ¿pasará algún día? Saludamos a Elisa Loyola Aguilera, a Karin Elizabeth. Elisa Loyola, maestra del rock and roll, la vamos a saludar con mucho cariño, de la parroquia del sector de Guadalupe. Lo que pasa es que yo creo que hay dos cosas que tenemos que ir aclarando en nuestra mente. Una es que hay lo que se ha llamado siempre en la filosofía el orden natural de las cosas. El orden natural de las cosas.
Con la ciencia humana hemos ido entendiendo, por ejemplo, que el planeta se mueve, que somos parte de un sistema solar, que este sistema solar es parte de algo mucho más grande, que se llama una constelación. Y esta constelación se llama Vía Láctea, creo, no tengo idea, yo no sé mucho de estas cosas. O sea, hay un orden natural, todo, los filósofos decían, todo se mueve, ¿no? Todo está en movimiento, la creación es una realidad dinámica. Y cuando uno mira eso, lo primero entonces tiene que meter el cuchillito de la cirugía que estamos haciendo para entender las cosas, es que si hay un terremoto, yo no le daría una interpretación religiosa a esto, mucho menos una interpretación apocalíptica, diciendo, hoy se enojó Dios, se acaba el mundo. Han pasado miles de terremotos, cuando uno ve un fósil que tiene 20 millones de años, y uno dice, cumplí recién 59, me siento jovencito. Entonces, uno dice, el orden natural de las cosas, si la Tierra se mueve, muchas veces se mueve de manera irregular. Que ahora sabemos que la Tierra es como una especie de pelota de fútbol, ¿no? Que tiene cascos, como esos cuadritos de cuero. Entonces, es como una cebolla que tiene capas, y cuando estas se mueven, obviamente que hay un orden natural, y eso provoca, nosotros somos parte de la creación, y obviamente que el orden natural de las cosas lleva en el terreno, por ejemplo, de las cosas creadas, de nuestra naturaleza, que sucedan fenómenos climáticos, que sucedan fenómenos geotérmicos como los volcanes, que sucedan estos vientos, esta granizo y cosas que probablemente han existido siempre. De nuevo, la libertad del hombre, el mal uso de la libertad que tú haces, que ha generado que el orden se vea alterado. Que el orden se vea alterado. Cuando hablamos del calentamiento global, del abuso que estamos haciendo de las cosas creadas, de la deforestación, etcétera, estamos alterando el orden natural de las cosas, y en prejuicio de quién va a caer esto, de nosotros. Nosotros. Si nosotros sacamos los árboles, se viene el cerro abajo. ¿Quién lo hizo? El hombre. ¿Se dan cuenta? Si deforestamos el Amazonas, que es el pulmón del mundo, y empieza a calentarse el cielo, ¿de quién es la culpa? De nosotros. Siempre es un acto humano el que está detrás de estas cosas. Entonces, saquémonos de la cabeza un poco estas explicaciones apocalípticas, pseudo religiosas, que hablan de que Dios tenga como humor, ¿no? Que se levantó de malas, tiró viento, lluvia o trueno, sino que es el orden de las cosas. Lo segundo que yo señalaría es que cuando hablamos de Dios, jamás poner en duda su bondad, y lo que Él nos ha dado siempre es bueno. Y lo que más maravilloso que nos ha regalado es a Jesucristo. Porque la pregunta que nos hacías tú, ¿pasará algún día el mal en el mundo? Depende. Si conquistamos el mundo con el Evangelio, pasará. Si conquistamos el mundo con el Evangelio, probablemente derrotemos el mal. Esa es la lucha del cristiano. ¿Quién es Cristo resucitado hoy? Nosotros, la iglesia, la comunidad de los cristianos, según la analogía que hace San Pablo, ¿no? Cristo es la cabeza, nosotros su cuerpo. Entonces, el cuerpo místico de Cristo es la iglesia, la comunidad de los cristianos, que estamos puestos en la tierra para hacer el bien, para hacer un combate frontal contra lo que no es de Dios. Nuestro hermano Juan Gran tiene una acotación, dice: el mal causa dolor y sufrimiento. Así es. El mal físico, que incluye los desastres naturales e inclusive la muerte, causan sufrimientos que no podemos evitar, controlar ni dominar. ¿Cómo le respondemos a las personas que se preguntan por qué Dios creó un universo donde está implicada la destrucción? Es que precisamente cuando uno le voy a responder desde los filósofos, cuando uno estudia Heráclito, uno de los grandes filósofos, él decía algo muy importante, hablaba de la armonía, ¿no? La armonía significa que tiene que existir un equilibrio, pero también tiene que existir el caos. Y cuando uno ve la creación, el Génesis, todo estaba en caos, antes de que el Señor empiece a crear todo. Todo estaba en caos. Sin embargo, para que pueda existir un equilibrio entre esas cosas, tiene que existir esa otra parte, la destrucción. Cuando, podemos decirlo así, cuando uno se muere, el cuerpo de nosotros se destruye, se desaparece. Pero si no existiera esa destrucción del cuerpo humano, biológico que yo tengo,
yo no podría resucitar. Por eso el Señor habla de la muerte. Si tú no mueres, no vas a resucitar. Por lo tanto, lo que decía el Padre ahora, el tema de la libertad, está también en saber de que nosotros somos seres humanos, formamos parte de esa naturaleza, y como todo ser vivo, también tenemos que desaparecer. Y hay que mirar también cuando hay un volcán que explota. Si los volcanes no hubieran hecho ese trabajo de explosiones durante milenios, millones de años, no existiría tampoco el mineral necesario para que las plantas se hubieran podido desarrollar. Y claro, entonces más que una destrucción, yo veo eso como un proceso de renovación de la tierra. La tierra es un ser vivo, un ser que se mueve, un ser que tiene agua, los terremotos. Eso permite que exista la vida. Entonces, yo creo que la respuesta más adecuada es que somos parte de una realidad que el Señor permitió que existiera y que en esa realidad estamos sujetos al ambiente. Y también podríamos, mire cómo es de complicado este tema de cuando uno dice el mal, ¿no? La destrucción, yo lo llamo renovación. Cuando una mujer va a dar a luz, el dolor es terrible. Eso lo dice la Biblia, ¿no? Terrible. Pero después que tiene ese niño, es una alegría tremenda. Yo creo que si no existiera el dolor, si no existiera el sufrimiento, nosotros no sabríamos qué es la alegría. Si no existiera el odio, no sabríamos qué es el amor. Entonces mira que esa parte, que es diferente, que es digamos, lo contrario, nos hace valorar más las cosas. Y mire que hay algo más contradictorio, o que a mí me llama mucho la atención cuando decía un padre de la iglesia, que decía, bendito pecado. Ah, eso lo hizo el pregón Pascual. Bendito pecado. ¿Cómo así que bendito pecado? Sí, porque si no hubiéramos pecado, no hubiéramos conocido a Jesús tal como era. Y precisamente desde el dolor y desde el sufrimiento nos ha salvado, nos ha renovado. Eso es lo que yo le puedo decir a partir de esa pregunta, que no es fácil de responder, pero que más o menos puedo decir. Saludamos a nuestro querido padre Eduardo, desde Colombia, Bogotá, que se une en nuestra transmisión a través de Instagram. Bienvenido, padre Eduardo, te echamos de menos. Yo solo agregaría, padre Oney, me encantó tu respuesta, y te la hago a ti, Juanito, y a todos los que están participando de este programa. ¿Se puede vivir sin dolor? ¿Es humano una vida sin dolor? Porque es como la aspiración hoy día de mucha gente que quieren vivir del placer. Eso es lo que se llama el hedonismo, ¿no? Como ideología, una ideología que la Iglesia condena, que quieren vivir solo en el placer, por ningún motivo sufrir. No quieren sentir el más mínimo dolor, ni físico, ni moral, ni espiritual. Entonces, de alguna manera se drogan, ojo con la palabra que la estoy usando muy ampliamente, con música, con fiesta, con bebida, con lo que sea, para no pensar. Pero no se puede vivir sin dolor. Somos parte de la creación, ya lo dijimos, seres dinámicos, tú lo respondiste muy bien. ¿Cómo vamos a conocer el amor? ¿No es cierto? Y a dimensionarlo y a valorizarlo si no conocemos también el odio. ¿Cómo vamos a conocer la bondad si no tenemos visualizada qué es la maldad? Pero el dolor es parte nuestra y esto hay que entenderlo porque el orden natural de las cosas, Dios nos creó finitos, sujetos a la tierra, envejecemos. Y ahí tenemos el primer dolor, ¿no es cierto?, que parte con una pequeña molestia en la rodilla y termina con una dificultad tremenda para levantarse cuando uno está anciano y uno dice, bueno, me estoy acabando, me estoy desintegrando. Cuando uno, tú lo señalabas, los dolores de parto, ¿no? Dice, qué alegría más grande, y sin embargo significó un dolor tan grande. El dolor es pedagógico, yo agregaría, pedagógico. Nos enseña qué es lo que necesitamos, cómo debemos hacerlo, qué es lo que debemos evitar. El dolor es humano, por tanto, entonces, no se trata solo de andar buscando el dolor, sino de resignificar, darle un sentido nuevo a aquello que experimentamos. Nuestro querido amigo Mario Campos dice, ¿las tentaciones biológicas personales representan un mal con uno mismo? Sentir, decían los santos antiguos, sentir no es consentir. Ese es el tema moral, ¿no es cierto?, frente a la tentación. Sentir no es consentir. Cada célula de nuestro cuerpo, mi querido Mario y hermano, tiene unos sensores
cada célula de nuestro cuerpo, y algunos sensores son especializados. Los que están en la lengua nos permiten degustar, ¿no es cierto?, lo dulce, lo salado, lo amargo y, qué sé yo, lo áspero. La lengua tiene sensores. En nuestros ojos, cada sensor nos permite ver, ¿no es cierto?, el don maravilloso de poder ver. Los sensores que hay en el oído, los sensores que hay en la piel, nos permiten experimentar frío, calor, dolor, nos avisan que algo nos puede hacer mal, pero también nos provoca placer. Cada célula, por algo existe la caricia, por algo existe, ¿no es cierto?, la sexualidad del ser humano. Somos seres biológicos. Sentir no significa consentir, decían los santos. Consentir significa, de alguna manera, dejarse llevar por los sentidos. Entonces, dejarse llevar por estas sensaciones. Y ahí es donde está la lucha constante del ser humano y la ayuda constante de Dios, que está siempre alentándonos a seguir adelante, y si caemos nos levanta y nos impulsa de nuevo. Sentir no hay que tenerle miedo, porque eso es ser humano, significa que estamos vivos, vivos. Cuando uno siente el perfume, no sé, yo soy varón, siento el perfume de una mujer, obvio que los sensores se prenden muchas ampolletitas que es mejor mantenerlas media apagadas, ¿no es cierto?, para que no se provoque un incendio. Pero si siento un rico olor a comida, me crujen las tripas y dice, bueno, ojo, come, pero no te llenes, no ¿no es cierto?, no te ahites de todo, porque eso al final te hace daño. El orden natural de las cosas. Entonces, la mejor respuesta, sentir no es consentir. No le tengamos miedo a la tentación de los sentidos, porque son de alguna manera avisos que nos van diciendo, estás vivo, estás vivo. Yo no lo agravaría más que eso. Nuestra querida amiga Jacqueline Canales tiene una consulta que la pone de manifiesto con su experiencia. Dice, yo quiero saber qué opinan de los exorcismos. ¿Qué me pueden decir? Yo no creía hasta que me tocó vivirlo, pero gracias a la fe en Cristo y el poder de la oración, lo vencimos junto a mi padre y mis 2 hermanos. Esto duró 5 días y noches, sin comer ni dormir. Solo bebimos agua y nos alimentamos de la palabra del Señor. Lo que más recuerdo fue el poder de la oración del Arcángel San Miguel. Fue un tiempo muy duro, pero con fe todo se puede. Bueno, debemos también siempre remitirnos a la Sagrada Escritura, ¿no? En la Sagrada Escritura el Señor también hace exorcismos. El Señor retira muchos, llamémoslo así, entes espirituales que mantenían malograda la vida de muchas personas. Y de acuerdo a lo que va relatando, usted dice que hubo ayuno, que hubo oración, y eso también lo dice la palabra. ¿Cómo hay que sacar estos demonios? Cuando son tan fuertes, precisamente se necesita para sacar esos demonios, le dice a los apóstoles, oración y ayuno. San Miguel Arcángel aparece en el libro del Apocalipsis, especialmente cuando él arroja al demonio con su legión al infierno. Entonces los arroja de ahí, aparece. Por eso San Miguel Arcángel aparece siempre en estos exorcismos. Defiéndenos frente a la pelea, frente al mal. Y lo que tenemos que decir es que basado ya la Iglesia en este tema, la Iglesia también cree y tiene un ritual sobre exorcismos, ¿no? Para poder alejar estas fuerzas que atacan al ser humano. Sin embargo, la Iglesia es muy cauta en ese tema. Hay sacerdotes especializados para poder hacer exorcismo, incluso son formados, creo que por una escuela en Roma, para poder hacer esto. Y de acuerdo a los relatos, ellos dan fe de que existen estas fuerzas malignas. Sin embargo, también hay que ser cautos, como les decía, porque muchas veces no es el demonio, son quizás problemas mentales o situaciones difíciles que uno está pasando. Y por ejemplo, una persona que padece el tema de la esquizofrenia muchas veces ve en su mente cosas que no son. Entonces ya ahí no es un tema del sacerdote, sino un tema de un psiquiatra. También podemos ver que decía que muchos botaban espuma por la boca. Ese es el tema de la epilepsia, ¿no? Entonces también eso lo tiene que tratar un médico. Sin embargo, dentro de la iglesia, cuando es una posesión demoníaca, tal como le pasó a usted, ahí ya es un asunto donde entra el sacerdote, recordando, como dice usted, el poder de Dios que actúa a través de esta persona. No es la persona el que hace el exorcismo, sino es mismo Dios que te está exorcizando, sacando esa fuerza. ¿Qué nos deja de bonito este relato? Que el Señor tiene poder incluso sobre el mal. Obvio.
Nuestra querida amiga Nancy Segueri dice, ¿cómo identificar en una persona si actúa mal o es acción del Espíritu Santo? Yo creo que hay que reformular la pregunta. Si actúa mal o es acción del espíritu maligno será. Si actúa mal por un acto de libertad o por inspiración divina. Nuestra brújula espiritual, ¿no es cierto?, es el Evangelio, es Cristo mismo. O sea, quien nos dirige, quien nos señala el camino, es Cristo. Cuando uno descubre que no está actuando y está entrando en el camino de la negación de Dios, es cuando vamos contra los mandamientos de Dios, contra la voluntad del Padre manifestada en Jesucristo. La brújula grande es, la más grande, digamos, es ama a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Yo en la medida que me salgo de eso le estoy sirviendo a otro patrón, porque si dejo que entre el odio me ausento de amor, si dejo que entre el rencor me ausento de amor, si dejo que entre la envidia, que afecta tanto también al prójimo, me ausento del amor. Entonces, nuestra gran brújula, la que nos mantiene con un norte preciso hacia la vida eterna, es el amor a Dios y al prójimo, en la misma medida, no uno detrás del otro, sino siempre a la par, en la medida que cualquier acto sea contrario al amor a Dios y al prójimo, es un camino que uno libremente elige de no Dios, de lo contrario de Dios. Obviamente que hay una entidad, que hay una presencia que está muy preocupada de hacer que nosotros nos alejemos de Dios. Es el gran tentador, ¿no? Eso se llama el demonio. Y él actúa a través de distintas maneras para alejarnos de Dios. Eso obviamente que lo tenemos más que presente. Por eso es la iglesia, a través de ministros escogidos, que nace estos actos que son extrañísimos de exorcismo, pero es la iglesia la que con su oración, en cada bautismo, en cada confesión, en cada oración, está ejerciendo este poder de alejar de nosotros todo mal, de alejar de nosotros todo aquel que nos pueda hacer caer. Erika Leighton Ayala dice, ¿por qué la gente del campo, cuando lleva a un niño a santiguar, porque tiene algún mal, siempre hablan de rezarle a San Juan? ¿Cuál es la relación? A ver, el santiguar es una costumbre muy antigua en Chile, no sé si en Colombia también, santiguar. El santiguar es una acción muy antigua en Chile, es una oración que la puede hacer cualquier cristiano. El campo y un poco el folclore ha dicho, mira, la abuelita tanto es la que tiene la mano más buena para esto, para santiguar. Pero santiguar es un acto propio del cristiano de poder dar una bendición, es decir una bien dicha bendición, una buena palabra bien dicha para la tranquilidad y la serenidad del cuerpo y del alma. En la iglesia la que ejerce siempre la bendición. El mundo venezolano, que a mí me ha sorprendido, se saludan dentro de la familia, una buena familia, obviamente siempre se saludan diciendo bendición mamá, bendición papá, bendición hijo. Cuando nosotros nos saludamos decían bendición padre, decían hola, ¿cómo está? Me quedaba mirando. No, ya aprendí, cuando te dicen bendición padre, Dios te bendiga hijo. Eso es una bendición, es decir, una buena palabra, una palabra de Dios puesta en el corazón de una persona. ¿Cómo da paz eso? Cuando se pedía el Evangelio de San Juan, porque era la proclamación de que el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y en el ritual del exorcismo, justamente aparece esta mención: el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. En el ritual de exorcismo, cuando está la proclamación del credo, ¿no es cierto?, el exorcista le exige a la persona que está poseída que rece el credo. Y cuando se traban, cuando llega el momento de decir el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, porque significaría en la voz del demonio, el Verbo de Dios vino y me derrotó, en el fondo, ¿no? Por eso dicen que no lo pueden pronunciar. Por eso se lee el Evangelio de San Juan. Es una buena palabra, cualquier evangelio, verán que le provoca también, porque es el poder de la oración y la gracia de Dios la que calma el corazón del hombre. Hay una consulta acá desde Instagram, dice, ¿por qué los humanos son más felices o son más fáciles de caer en la tentación del demonio?
Es que lo único que caemos en la tentación somos los seres humanos. Un perro bravo muerde porque le enseñaron a morder, no porque tenga las ganas de morder y hacerle daño a alguien. Un pitbull, no sé, bravo, cuando va a morder es porque lo enseñaron. La maldad entonces de quien le enseñó. Pero, y si un león caza o se come sus crías, es el orden de la naturaleza, no es que haya un acto cruel en eso. Ojo que los seres humanos somos los únicos que caemos en tentación. El demonio ya cayó y se condenó. Y los seres espirituales, los ángeles, como llamamos nosotros, los seres de luz, también optaron y optaron por Dios. Por eso se les grafica, ¿no es cierto?, en el trono divino. Y los que optaron porque querían ser independientes se condenaron. Si no van a la luz, irán a la oscuridad. Pero lo único que caemos en tentación somos los seres humanos, todos, excepto uno solo, la Virgen Santísima. Por eso decimos, concebida sin pecado original. Todos sometidos a esta ley que nos permite siempre estar haciendo opciones entre lo bueno y lo malo. Jacqueline Canales dice, la vida es reír, llorar, amar, sufrir y tantas cosas más, etcétera. ¿Solo sacerdotes pueden realizar el exorcismo? Cualquier cristiano. Solo que la gracia de Estado. No, recuerden ustedes que si cualquier cristiano puede bautizar, ¿no es cierto?, y cualquier cristiano puede orar por otro y puede alejar la influencia del mal, no, un exorcismo no es solamente un acto formal autorizado por la Iglesia, sino que es también, ¿no es cierto?, la oración del arcángel San Miguel, la medalla de San Benito, contiene también este exorcismo, etc. Es la acción de la Iglesia, solo que algunos sacerdotes son nombrados por el obispo y capacitados y preparados en virtud de su preparación, de la santidad de vida, el testimonio que dan. Algunos sacerdotes son los que llevan adelante este ministerio. Pero no, cualquiera puede celebrar, ¿no es cierto?, una acción liberadora, una acción de exorcismo. Por ejemplo, el movimiento de la renovación carismática ora mucho en este sentido, cuando impone las manos ellos, mucha gente entra en descanso, en paz, etc. No. Pero es la Iglesia la que determina quién es el más calificado en los casos excepcionales. Viviana Pizarro reaccionó al saludo del padre Eduardo y dice, se le echa mucho de menos esos abrazos del padre Eduardo. Es que parece el oso yogi cuando abraza, ¿no? De hecho, cuando era scout, cuando el padre Eduardo era jefe de manada en los Lobatos, padre Eduardo es gordito igual que yo, entonces le decían el Balú, con el libro La Selva, el oso, ¿no? Porque él cuando da un abrazo lo da con corazón, con sentimiento y extremadamente paternal. Entonces yo he visto ya hombres maduros, viejotes, que siempre lo han recordado como el Balú. Así que salud Eduardo, salud Viviana. Saludamos a Paola Figueroa, que se une también a la transmisión. Nancy Segueri dice, muchas gracias, padre Alejandro. Padrecito, ¿tiene algo que comentar o le pregunto yo? Las preguntas son las buenas. Yo lo pongo en aprieto a usted. Hay un tema dentro de la Iglesia que tiene que ver con los milagros. Muchas veces nos han preguntado por qué la Iglesia no ha canonizado a tal o cual persona, entre ellos Fray Andresito. Y hay una relación muy estrecha, muchas veces los fenómenos preternaturales con los fenómenos sobrenaturales. Preternaturales que están dentro del orden de la naturaleza, sobrenaturales que están más allá del orden de la naturaleza. Muchas veces nosotros confundimos eso. Pasan cosas en el mundo. Se movieron los libros, saltó una cosa, se sienten ruidos, se sienten bolitas que caen por la ventana, por las escaleras. Hay gente que postula que hay duendes en el mundo. Hay toda una mitología en torno a esto, ¿no? A los fenómenos preternaturales. Se dice que el Padre Pío, ¿no es cierto?, vivía fenómenos que eran muy extraños, como la bilocación. En una parte estaba celebrando misa y a la misma hora, el mismo día, lo habían visto confesando en otra, por ejemplo, ¿no? Entonces, son fenómenos muy extraños que muchas veces se han confundido. ¿El demonio puede hacer milagros? No, yo creo que los milagros los hace solamente Dios. Así es. Pero el demonio tiene poder. Y te puede engañar. Claro que sí. Y si hay algo que dice la palabra de Dios es que los demonios se pueden vestir como ángeles de luz.
Y cuando uno lee, por ejemplo, muchas vidas de santos, el demonio se les ha transformado a veces en la Virgen Así es. y les pide cosas que no van con la Virgen y gracias a Dios ellos pueden interpretar que es el demonio. Entonces muchas veces tiene poder, puede influir, puede ser que sí, pero los milagros solamente lo hace Dios. Ahora, como hizo con Eva, dice, y seréis como dioses. Ella cae en la tentación igual que Adán, entonces el diablo siempre está tratando de engañar a las personas. Y se puede aparecer, como decimos, en un ángel de luz, en la forma de la Virgen María, en la misma forma del Señor Jesús, porque Él siempre nos está engañando. Sin embargo, el fin del diablo es hacernos perder, entonces ahí es donde empieza a existir la interpretación. ¿Esto es de Dios o esto de dónde viene? Entonces yo creo que es así. Ahora, dentro de los demonios, Lucifer, ellos son ángeles, pero son ángeles caídos, como se dice, ángeles que despreciaron eh, la iniciativa de Dios también con la humanidad. Entonces esos ángeles son demonios y tienen poder, claro que sí. Sin embargo, a través de la gracia uno también puede evitar todas esas cosas. Dios nos va ayudando a través de su gracia, Él nos va habitando a nosotros y nosotros podemos hacer frente a las tentaciones que nos pone el demonio. Yo quisiera apoyar ese argumento suyo con el argumento de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, que es el fundador de los Siervos del Espíritu Santo, ¿no? La comunidad religiosa en Colombia que se encargan de acompañar la renovación carismática. Y también él toma un poco la vivencia de Ignacio de Loyola para hablar del discernimiento de espíritus, en el sentido de que en esto que nos pasa, nosotros tenemos que ver reflejado también la accionar de Dios, pero también lo que hay detrás del acontecimiento. Es decir, si se mueve algo, es producto también de mi imaginación o es producto de que tembló o realmente hay algo de Dios detrás de ello, ¿verdad? Y nos habla entonces del discernimiento de espíritu, que es fundamental para que nosotros podamos identificar qué cosas vienen de Dios y qué cosas realmente son una artimaña del demonio, o sea, un engaño, ¿no? Porque Satanás es el padre de la mentira, entonces por lo tanto el mal nunca se va a vestir feo, se va a vestir bonito para poder que nosotros podamos caer en la tentación. Y Elisa Loyola Aguilera dice: una casa se puede cargar de energías malas y para ello descargarla con saumerios. Hay una línea fina pero muy bien definida respecto de la superstición y la religión. Una línea a la que yo le tendría cuidado. Efectivamente, yo creo que cuando una persona camina en la gracia de Dios, camina con esta brújula que yo les decía del amor a Dios y al prójimo, obviamente que todo su entorno está cargado de luz, todo su entorno está invadido por la presencia de Dios. Y efectivamente, cuando en una casa hay actos contrarios a Dios, efectivamente comienza a haber como una especie de invasión, ¿no es cierto? No de maldiciones, pero sí de lo que no es Dios. Entonces comienza como a oscurecerse, como a marchitarse. Yo creo que el lenguaje de una casa cargada está ligada más bien no tanto a la fe cristiana, sino a actos que se van colando en nuestro corazón con supersticiones. Claramente los saumerios siempre han sido el recurso de muchas religiones, muchas religiones, porque siempre se le ha atribuido al humo y a los olores que tiene el humo, ¿no es cierto?, como el sándalo, como el incienso, como ciertos poderes, ¿ah? Por eso también la iglesia usa un incienso, como dice, suba nuestra oración como el incienso en tu presencia. Pero no, los saumerios famosos, aparte de dañarte los pulmones, no te van a hacer ningún efecto. Creo yo más bien que el caminar con Dios, es decir, el tener muy clara la conciencia de que Dios está primero y que el amor al prójimo no tiene excepciones, no hay enemigos en el corazón de un cristiano. Y esa es nuestra lucha cotidiana, de cargar nuestra vida de Dios, más que luchar para que se vayan otro tipo de presencia, influencia o lo que sea. Lo que es fácil para un cristiano es cargar la vida con Dios.
Desde el Instagram, istanrigo.cl dice: ¿La Virgen María fue muchas veces tentada por el demonio? No sale en la Biblia eso. Bueno, en la Sagrada Escritura en ningún momento sale que la Virgen haya sido tentada. Sin embargo, uno puede decir que sí pudo ser tentada. ¿Por qué? Porque ella también era un ser humano, ¿no? Sin embargo, la Virgen María tenía la gracia de Dios de no caer en el pecado. Por ello ella es libre del pecado, ¿no? De todo eso. ¿Y por qué yo se lo puedo decir? Quizás dice, bueno, si no está en la Biblia, ¿por qué dice eso? Estamos interpretando, tratando de decir algo. Y es porque si el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, fue tentado por el demonio, especialmente en el desierto 3 veces, también posiblemente el demonio trató de tentarla de alguna manera. Quizás podemos decir, tratar de decirle a Jesús no haga eso porque lo van a matar, porque también está el amor de madre. Sin embargo, ella al ser llena de gracia jamás va a caer en el pecado, igual que el Señor Jesús. El Señor Jesús, la misma gracia, nunca va a caer en el pecado. Pero posiblemente, por ser una persona humana, recuerden que la Virgen es la primera redimida por el Señor en la Asunción. Ella es el primer ser humano que entró al cielo, ¿no? Pero en ese sentido podemos creer que sí pudo ser tentada, pero eso no está ni en la Biblia, no está escrita en la tradición. Solamente es algo que uno puede intuir de que posiblemente fue así, pero no está escrito. Muy buena respuesta. Mira, Padre Oney, tú respondes de manera muy asertiva. Desde la razón, mi querido hermano, desde aquí, si comenzamos diciendo en el conversatorio que el mal es la ausencia de bien, por tanto el pecado es la ausencia de Dios, esa es la analogía, ¿no? Si María fue concebida sin pecado original y el ángel la saluda, tal como lo señalábamos el otro día, ¿no es cierto?, como la llena de gracia, es decir, la que tiene todo el amor que Dios puede dar, se lo ha dado a ella. Por tanto, ella tiene una visión de Dios tan clara que sabe perfectamente lo que no es Dios. Sabe perfectamente lo que es contrario a Dios. Y obviamente que lo rechaza. Nuestro querido amigo Juan Gran dice: ante las personas que sufren y el ser cada uno de nosotros imagen y semejanza de Dios, vaya la siguiente afirmación: cada uno de nosotros somos o podemos ser el buen samaritano que cura las heridas de otro. Y en ese momento somos Cristo, pero a veces necesitamos que nos curen porque algo nos ha herido y somos curados por un buen samaritano que puede ser el mismo Cristo cuando acudimos a Él en la oración, o una persona cerca que se convierte en Cristo cuando no se escucha. Tatiana Moyano dice: padres, muy ameno el conversatorio, aprendemos mucho y aclaramos hartas dudas. Viviana Pizarro Villalobos dice: la homilía de la semana pasada hablaba sobre la cizaña y el trigo. Asimilo el trigo como la siembra de lo bueno y la cizaña como la siembra de algo no tan bueno. ¿Podía explicarlo nuevamente? Me tocó predicar a mí ese día. Yo le contaba que la cizaña, los estudiosos han ido investigando, ¿no es cierto?, a qué se refería Cristo con el trigo y la cizaña, y descubría que la cizaña era una gramínea, como nos enseñaba el padre Eduardo, una gramínea, es decir, una espiga muy parecida al trigo, que crece de manera, ¿no es cierto?, que crece junto con el trigo y se confunde con él, le come los nutrientes al trigo. Es, ¿cómo se dice cuando algo está enquistado? Entonces, cuando uno ve el mal, ¿no es cierto?, si lo pudiésemos ver en todo como lo ven los santos, por eso el encuentro entre el demonio y los santos, cuando los santos han ido venciendo poco a poco su naturaleza, sus actos de libertad son de acuerdo a Dios, al diablo no le queda otra alternativa que mostrarse tal como es, la maldad pura, como le tocó al padre Pío, como le tocó al cura de Ars, a nuestra Teresita de los Andes, a tanta, ¿no? Santa Gema de Galgani, que estaba leyendo la Biblia y se la quemaba el demonio, esa Biblia está quemada. Entonces, claro, cuando han vencido todas las herramientas que tienen, no le queda otra que presentarse en persona. Pero cuando uno va descubriendo que la cizaña es parecida al trigo, Viviana, te puedo decir que las peores mentiras son las que están revestidas de grandes verdades. Es como cuando uno le mete una pequeña mentira, ¿no es cierto?, a una gran verdad. Una pequeña mentira, una gran verdad significa que va a infectar toda esa verdad
y puede engañar a tanta gente. Cuando yo puse el ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, las ideologías, especialmente las que son de orden sociopolítico, cuando las ideologías prometían un mundo mejor, por ejemplo, un mundo sin clases, un mundo donde ya no existiera más injusticia, donde todo lo que hay lo compartimos entre todos, donde, no sé, el más pobre va a tener igual que el rico, la ideología. Y uno dice, qué maravilla, ojalá se pudiera construir. Traían una pequeña mentira entre medio, pero yo voy a mandar. Y siempre tienen un dictador detrás. Te vendieron un tremendo sueño, de verdad, una cizaña, ¿no es cierto?, como trigo, y detrás había veneno. Entonces, pasó con la ideología, y uno todavía escucha personas que dicen, no, yo pertenezco a tal corriente de pensamiento político, porque una sociedad sin clase, o una sociedad donde el Estado sea fuerte y mande, qué sé yo, imponga orden, y uno dice, uy, qué cautivador eso, pero detrás trae semillas de odio, de venganza, de injusticia, una nueva clase que son los dictadores, etc. Muchas veces en el ámbito del amor uno se engaña y uno dice, me enamoré. Y uno dice, no, nunca había sentido un amor tan grande. Mira, tremenda lo que te estoy diciendo, un amor tan grande. Y uno mira para atrás y dice, pero destruí mi familia, destruí hijos, destruí personas, destruí un hogar, qué sé yo, porque me enamoré. Y uno dice, ese amor estará en concordancia con el amor que Dios es. O uno hizo una opción y se fue para otro lado. Entonces, yo tendría ojo con eso, ¿no? El trigo y la cizaña, cuando se habla del mal, obviamente, como decía el padre Oney, se disfraza de bien, y eso es lo peligroso. A esta hora, cuando faltan 2 minutos para la gente todavía continúa emocionada con las preguntas. Faltando 2 minutos para las 12, nuestro hermano Héctor Gómez dice, tengo entendido que la Santísima Trinidad fue revelada por Jesús, porque Él mismo lo dice, solo el Hijo conoce al Padre y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Esto significa, antes de la primera guerra celestial, el ángel que caería después estaba consciente de la existencia de la Trinidad en el cielo. Mire, de cierta manera, hablar sobre la Trinidad no es algo tan fácil, ¿no? Incluso San Agustín le complicaba, que San Agustín es una de las grandes, le decían el águila hipona, que tenía un pensamiento tremendo, agudo, y aquí un montón de libros de San Agustín. Sin embargo, claro que sí, el diablo debía estar consciente de eso, porque tenemos que imaginar la Trinidad como una comunidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y recuerden ustedes que el Hijo viene siendo el Verbo. Todavía no estaba encarnado en esa situación, no estaba encarnado Jesús, pero era el Verbo, o sea, la palabra de Dios. Lógico que él sabía que era el Hijo. También estaba el Espíritu Santo, porque recuerden, el Génesis decía, en la creación, el Espíritu aleteaba sobre las aguas. Para los judíos, dentro de su mentalidad, el agua significaba la nada, que existía desde siempre. Por eso hablan del Espíritu Santo. Pero antes de que existieran los ángeles, antes que fueran creados por Dios, lógicamente está la Trinidad. Por eso, cuando leemos el Génesis, escuchamos que dice, hagamos. Sobre todo las Biblias más antiguas, hagamos, porque es una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Dónde vemos entonces que el Verbo se encarna? ¿Dónde es que está el Hijo? Precisamente cuando él nace de la Santísima Virgen María. Pero el Verbo existe con el Padre y el Espíritu Santo desde toda la eternidad. Pero en ese momento le podemos decir Verbo, Jesús, pero ya hecho carne es ese Hijo que se encarnó en la humanidad. Pero claro que sí, el diablo tenía conciencia de eso, porque antes la Trinidad fue antes que Luzbel y que todos los ángeles creados. Damos las gracias a todas las personas que han estado participando. Elisa Loyola Aguilera dice, gracias Padre. Elisa, gracias a ambos por entregarnos este momento de aprendizaje, sabiduría y reflexión. Viviana Pizarro Villalobos dice, gracias Padre. Pues bien, llegando al culmen, ya son las 12:01, llegando al culmen de nuestro conversatorio. Quiero invitarles que ahí donde se encuentran, en el lugar donde ustedes se encuentran, cierren sus ojos también y considerando esa fuerza de Dios
y del príncipe de las milicias celestiales llamado San Miguel Arcángel, les invito para que realicemos juntos la oración a San Miguel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tú, príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos, que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tu espada, defiéndenos. San Miguel Arcángel, con tus alas, protégenos. Invitarlos también, luego finalizado el conversatorio, estará también en nuestra página de YouTube, Parroquia San Lázaro, para que puedan visitarlo y suscribirse también. Y desde ya invitarles al tema de la próxima semana, que será la pena de muerte, para que ya vayan formulando sus consultas. Y nos encontramos entonces a la tarde, faltando 15 minutos para el rezo del Santo Rosario a Nuestra Madre, luego la Eucaristía. Recuerden, todos los sábados a las 11 de la mañana nos encontramos para nuestro conversatorio. Reiteramos nuevamente las gracias a cada una de las personas que participaron de este conversatorio. Recordarles entonces que luego podrán encontrarlo en YouTube, Parroquia San Lázaro, de parte del Padre Oney y del Padre Alejandro también. Muchas gracias por su participación. Vamos entonces a recibir la bendición y el saludo del Padre Oney. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos y hermanas, podemos quedarnos en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. El diablo está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. Cristo vive en mi corazón, mis pecados son perdonados. Ahí va bajando, va cayendo, va soplando y va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Ahí va bajando y va cayendo, va soplando y va ardiendo. Es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Yo amo a Jesucristo, hay una razón. Yo amo a Jesucristo, hay una razón. Yo amo a Jesucristo, hay una razón. Cristo vive en mi corazón.